Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, presenta el comentario de Tomás Moyati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Gabriel Boric escribió: "Estas semanas se derramará mucha tinta para recalcar las virtudes de Patricio Aylwin. Habrá reconocimientos transversales a su legado y, de seguro, el discurso oficial será unánime en reconocer al expresidente como un demócrata ejemplar. Seremos pocos los que no nos sumaremos a estas voces, no por mezquindad, sino por diferencias políticas. Porque con Aylwin a la cabeza, la Concertación había decidido mantener al pueblo aislado, al pueblo separado, al pueblo marginado. No había que molestar demasiado a empresarios ni militares con Aylwin". Y Boric dijo que los políticos de entonces habían aprendido el libreto de Aylwin de memoria y empezaron a actuar con eso de todos, en la medida de lo posible. El autor fue Aylwin. Señaló además que Patricio Aylwin y los políticos construyeron las condiciones para que no hubiese oposición posible al nuevo consenso. O sea, ni más ni menos que los acusó de tener una actitud antidemócrata. Lo acusó de una actitud intencionada de separación entre la sociedad y la política institucional, que se puso de acuerdo con la derecha neoliberal, que cerró los ojos a los robos que fueron las privatizaciones, y acusó que los discursos de la moderación fueron la técnica como herramienta de la dominación con pretensión de neutralidad. La crítica que usted puede compartir fue, sin duda, feroz, despiadada, contundente, y podría pensarse incluso una crítica definitiva. Estas palabras las expresó Boric cuando Aylwin había abandonado el poder hacía ya 22 años, de manera que estas reflexiones fueron sopesadas, meditadas durante muchísimo tiempo, durante un largo tiempo. Estas expresiones fueron proferidas por Boric cuando el cuerpo de Aylwin estaba en la urna, el mismo día en que serían sus funerales. Ese día, mientras Aylwin era velado, los diputados Boric y Giorgio Jackson apoyaron en las calles una marcha de estudiantes porque sus demandas no podían esperar ni siquiera un día, ni siquiera esperar a que Aylwin fuera sepultado, y lo dijeron expresamente. Esta semana se inauguró en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de la Moneda, una estatua del expresidente Aylwin. Y ahí estaba el mismo Boric encabezando la ceremonia, ahora como presidente. ¿Qué dijo Boric esta semana? Es difícil para mí el poder pararme acá, mirar la estatua de Don Patricio y pensar el tremendo desafío que significa estar a la altura de su sobriedad, de su dignidad republicana, de la cual trato todos los días yo de aprender. Nos reunimos en la Plaza de la Ciudadanía para rendir homenaje a un hombre, profesor, político, padre, abuelo, en quien reconocemos la firmeza de su convicción al servicio de un solo interés, el bien superior de Chile. Seguimos en conjunto buscando esa patria justa y buena para todos los habitantes de nuestra patria. Ese país que él, Aylwin, buscó con generosidad, responsablemente durante toda su vida, es lo que justamente homenajeamos. El presidente Boric esta semana tenía una alternativa. Sí, actuar como presidente, conmemorar a un expresidente que creyó hacer lo mejor para el país y actuar sobriamente, institucionalmente. Pero Boric prefirió la voltereta, el contorsionismo, el desdecirse de lo que había afirmado ya siendo autoridad, siendo diputado. Optó por desmentir los conceptos que le permitieron persuadir al electorado para elegirlo presidente, porque, entre otras cosas, fueron las críticas a Aylwin las que pavimentaron su candidatura presidencial. Y se decantó una vez más
por decir lo que quiere escuchar la gente que lo escucha. En la ceremonia había familiares, camaradas, miembros del gobierno de Elwin. Les habló a ellos. Al final, no sabemos lo que el presidente piensa. Si cambia de pensamiento a cada rato, lo que es peligroso porque puede hacerlo en asuntos más trascendentes, o simplemente lo que hace es esquivar el bulto y se amolda a las circunstancias sin que imperen sus convicciones. A lo largo de la vida todos hemos conocido políticos cambiantes, pero el caso de Boric es una manifestación que se ubica en un grado superlativo. Entonces, ahora no sé si las acertadas críticas a la concertación subsisten o no. Y yo diría aceradas críticas. ¿Subsisten o no esas críticas? Si la superioridad moral del Frente Amplio sobre ellos expresada por Jackson sobrevive o no. Si el hecho de que ellos sean responsables de la crisis perdura o no. Si son 30 pesos, si no son 30 pesos, sino que 30 años, ¿se sostiene aún o no? Si la acusación de neoliberales pervive o no. No lo sé. La consecuencia es que si ya no existe ninguna de esas críticas como parece que lo escuchamos esta semana, la conclusión es que este gobierno no tiene razón de ser, no tiene razón de existir. Así de grave. Pero claro, todas estas cosas pasan y nadie se ocupa de ellas. Hablamos hace algunos días de la anomia. Es el irrespeto a las reglas. Pero pueden ser las propias reglas, aquellas que surgen de las propias convicciones. La anomia puede ser también mental, puede ser estrictamente personal, y posiblemente eso también es lo que ocurrió esta semana. Hemos dicho que hay poco y nada del cumplimiento entonces de las normas. Un ejemplo es el trabajo informal. Está bien, a veces no queda otra, pero que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se alegre por el trabajo informal es una anomalía. Esta semana se dieron a conocer las cifras de empleo y si bien se mantuvo el desempleo en un 8%, se destruyeron 35.000 empleos formales. Son los empleos que cumplen con las leyes laborales, los que están sujetos a la inspección del trabajo, los que están sujetos a la competencia de los tribunales laborales, los que se benefician de las indemnizaciones por años de servicio, los que cotizan para la previsión, para la jubilación, los que algunos pagan impuestos. Se crearon 61.000 empleos informales, los que no cumplen con nada de lo que le acabamos de decir. Podríamos decir que son empleos que están vinculados justamente con la anomia. Muchos son comerciantes ambulantes que son provistos de mercaderías en forma negra por grandes empresas con mucha logística y que son competidores desleales con el comercio establecido que paga impuestos, contrata empleados, paga contribuciones y patentes comerciales. Y resulta que el ministro Marcel estaba exultante. En los últimos 2 trimestres móviles se perdieron 77.000 empleos formales. Es el peor registro acumulado desde julio de 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Como dato, se supo que la economía en octubre disminuyó en un 1,2%, el país se achica. Marcel dijo que la economía se va a recuperar los primeros meses del año 2023, pero el Fondo Monetario Internacional dice lo contrario, dice que el próximo año entraremos en recesión. Hay muchos síntomas claros, caída de la producción, caída de las ventas, del comercio. Los inicios de obra de construcción tienen hoy un desplome, una disminución de un 42% anual. Es un verdadero desplome. Y si compara el inicio de las obras de construcción con el periodo anterior al estallido social, la caída es de un 65,4%. No hay de qué alegrarse, menos de los empleos informales. Pero no es solo Marcel. Alguien más estuvo extrañamente contento en la semana. Es el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco. Pero el panorama es muy malo. Codelco está produciendo cada vez menos. Teniendo más divisiones, la producción, escuche bien, está al nivel de 1996. O sea, tiene la misma producción que hace 26 años. Dejará de ser dentro de poco la principal empresa de cobre del mundo. Los aportes al Estado por parte de Codelco se están desplomando en medio de una muy mala rentabilidad. Hoy, Sokimich, que es una empresa privada, no estatal, aporta al Estado mucho más que Codelco. La deuda de Codelco asciende a 16.200 millones de dólares, una enormidad. Y se acaba de anunciar, por parte de Pacheco,
que se va a endeudar más ahora porque no tiene caja. Y como los bonos de los trabajadores están en relación con la producción, los trabajadores han pedido seguir ganando los bonos y la empresa está dispuesta a eso, pese a que está produciendo menos. Pacheco dice que lo importante es que haya paz dentro de la empresa y que los bancos, dice, le seguirán prestando a Codelco. Y era que no. Pero si el aval de Codelco es todo Chile, es usted, somos todos nosotros. Los ejecutivos pasan con enormes sueldos y la empresa y nosotros nos quedamos. Hay motivos para tanta felicidad en todo caso. Mire, para graficar los motivos de tanta felicidad. Lo que no ha funcionado en Codelco son los proyectos. Por eso Codelco está disminuyendo su producción, porque los proyectos no han funcionado. Bueno, ocurre que Mauricio Bastías, el vicepresidente de proyectos, gana bruto al año más de 392 millones de pesos. Hay muchos sueldos así y sueldos superiores, hay sueldos de 500 millones de pesos al año. ¿Usted cree que ellos, los que ganan estas enormes cifras, están en condiciones de decir a los trabajadores que no pueden seguir ganando lo mismo porque la producción ha bajado y por lo tanto no se pueden pagar los bonos? Ellos no tienen espacio para eso, porque solo hay espacio para la felicidad y para las contradicciones. Hablamos de anomia. Es lo que ocurre con algunos médicos, esos que son una especie de máquinas para dar licencia. Emiten los médicos que emiten muchas licencias, unas 1.200 licencias al año. Son unos 600 médicos que están dedicados a esto. El diario El Mercurio cuenta que en 2020 se multó de esos 600 a 137 médicos. La multa es de 700.000 pesos. Para un médico es una multa bien menor, ganar harta plata. Pero de esos 137 médicos que multaron, solo pagaron 24. Se saltan las normas porque les da lo mismo. Las licencias además las pagamos entre todos. El colegio médico por su parte mira para el lado. Lo mismo pasa cuando los médicos deben devolver con su trabajo cuando han obtenido mediante una beca una especialidad. Muchos resuelven no trabajar, no pagar y resulta que nadie les obliga a pagar. Simplemente se van nomás y nadie dice nada. Son los mismos médicos que proclamaron a viva voz el juramento de Hipócrates. Muchas contradicciones. Veamos lo que ocurre con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Una dura y ofensiva, además crítica, de Carabineros. Pero ahora pide policías en el centro de Santiago, o sea, pide que vayan los mismos que ella critica. El centro de Santiago hoy día es algo intransitable. Ella llamó a democratizar los espacios públicos. Ella legalizó a una enorme cantidad, otorgándole permisos, de comerciantes ambulantes. El centro de Santiago, a estas alturas, yo creo que es irrecuperable, porque grandes empresas, grandes oficinas de abogados, grandes negocios se fueron. Hay mucho lumpen, hay muchos comerciantes ambulantes, hay venta de droga, hay prostitución las 24 horas del día. 24 horas del día, a vista y paciencia de todos. Hay mucho asesinato y mucho asalto. Está repleto de locales vacíos. Las tiendas más importantes, como le decía, se han retirado. Hay un ambiente asfixiante. Ocurre que la Municipalidad de Santiago tenía una unidad de control y mitigación en el municipio que lo que hacía era fiscalizar a los comerciantes ambulantes. La alcaldesa la disolvió y creó otra cosa que realmente no funciona. Entonces resulta que ahora llama policías. En estos instantes la fritanga, las comidas preparadas con más de 30 grados al sol, sin agua corriente, han transformado el centro de Santiago simplemente en una comuna insalubre. Mientras a los restaurantes establecidos se les fiscaliza con dureza, en la calle nadie fiscaliza nada, porque la alcaldesa no fiscaliza. Porque, y esto es parte de la política, se pudieron establecer por un desconocido privilegio esos restaurantes, los que son formales, y porque son privilegiados hay que fiscalizarlos y a los otros no. Y esta es la anomia, y estas son las contradicciones. No quiero dejar pasar el espectáculo que están dando el Frente Amplio y el Partido Comunista al no permitir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pueda ser escuchado vía telemática en nuestro Congreso.
Son muchos los parlamentos en el mundo, de países que teóricamente nosotros admiramos, que han oído, y son parlamentos además dominados por distintas fuerzas políticas que han oído a Zelensky. Pero fundamentalmente aquí en Chile, el Partido Comunista no da su visto bueno y se requiere unanimidad. Le envían saludos al Partido Comunista, saludos calurosos al presidente chino y felicitan a su dictadura, porque eso es lo que hicieron los chinos hace poco, los comunistas hace poco, pero no quieren nada con Zelensky. ¿Es posible negarse a escuchar a alguien? ¿Cómo? Si están realmente interesados, se niegan a la posibilidad, por ejemplo, de hacerle preguntas. ¿Cómo entonces formarse una opinión? Camila Vallejo, vocera del gobierno, militante del Partido Comunista, bueno, resulta que su partido y ella también alaba dictaduras. Dice que ella, pero ella al mismo tiempo dice que está en contra de las noticias falsas. Entonces, ¿podríamos explicarnos lo que significa negar a escuchar a alguien para, por ejemplo, eliminar las posibles noticias falsas? Demasiadas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. El país está viviendo un enorme desafío, todos lo sabemos, frente a la delincuencia, frente a bandas organizadas, el narcotráfico, el sicariato, el tráfico de drogas. Somos un país de alto consumo de drogas y de alto acopio de drogas para después ser exportadas por nuestros puertos. Ocurre que mientras se suceden los asesinatos, no hemos sido capaces de elegir un fiscal nacional, o sea, al jefe de los investigadores. La cantidad de operaciones, descalificaciones, rumores que ha habido en la elección de fiscal nacional es impactante. Estudios jurídicos muy conocidos, abogados muy conocidos, jueces involucrados en apoyar y descalificar, apoyar a algunos, descalificar a otros. Hay personas que han ido a la Biblioteca Nacional para revisar puntajes de ingreso a las universidades, que antes se publicaban en los diarios, para descalificar a algunos candidatos que dicen, miren qué puntaje obtuvo. Sabas Chaguán, un ex fiscal nacional, en picada contra José Morales. En la fiscalía estaban felices los hombres de Abbott, que son los continuadores de Chaguán, porque se había caído Morales. El gobierno ahora quiere a Patricia Muñoz, que es defensora de la niñez, y la quiere porque es mujer, aunque de persecución penal sabe poco, y los juicios que inicia la Defensoría de la Niñez se han llevado en forma desastrosa. Todo esto abruma. Pero, ¿qué importancia tiene si el fiscal es hombre o mujer? ¿Acaso lo importante no es que sea simplemente competente? Hace ya varias semanas anunciamos cuál sería el acuerdo en el itinerario constitucional. Si usted sigue estas columnas, verá que hace semanas en una columna nosotros explicamos lo que iba a ocurrir. ¿Qué dijimos? Que habría un anteproyecto que sería realizado por expertos, que ese anteproyecto sería sometido a una convención constitucional, que el proyecto que saliera de la convención volvería al Congreso y que el Congreso lo revisaría e incluso podría modificarlo, y que después iría al plebiscito. Esta semana hubo una reunión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Hubo un acuerdo ahí, y el acuerdo es este, que le indicó ahora y que nosotros anunciamos hace varias semanas con anticipación. El quórum en el Congreso sería de 4/7 en la última revisión. En lo que no hay acuerdo es en el número de integrantes de la convención, se habla de 50, otros hablan de 78, 79. En la UDI nos gusta en Renovación Nacional nos gusta el anteproyecto elaborado por expertos. ¿Por qué? Porque quedaron curados de espanto con algunos expertos tipo Atria, Jaime Baza, Daniel Stingo. La verdad es que es posible un acuerdo porque la ciudadanía está cansada con la discusión constitucional. Ya importa realmente poco. ¿Qué es lo notable acá? Es que los predicadores de la hoja en blanco y de la refundación ahora acepten 12 principios que se deben respetar, acepten una comisión que velará para que esos principios no se transgredan, acepten a unos expertos no elegidos por la ciudadanía, acepten que el llamado poder constituido, tan menospreciado hace algunos meses, revise la Constitución. O sea, permita que el Senado no solo siga existiendo, sino que tenga un papel preponderante. Yo lo reconozco. En este caso no son contradicciones, sino que es realismo puro. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, presentó el comentario de Tomás Mochati.
Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes.